Las entidades abstractas representan otro de los tipos disponibles a nivel de las entidades o de los CDS en el repositorio ABAP. Iremos a continuar por la misma carpeta Data Definitions agregando una nueva definición con el índice 21 Abstract. Le indicamos Entity a nivel de la descripción para continuar con la asignación de la plantilla correspondiente después de haber indicado la orden de transporte de tipo Workbench. La plantilla que nos interesa es la plantilla Abstract Entity. Aquí tenemos dos agrupaciones, Abstract Entity Creation para creación o definir una entidad abstracta, y también existe lo que sería la agrupación de Abstract Entity Extend para extender una entidad abstracta. Nos interesa definir una entidad abstracta. Observamos Define Abstract Entity junto con la agregación en la misma plantilla del with parameters. Este parámetro no es obligatorio, se puede incorporar. Iremos a dejar Define Abstract Entity with parameters como selección de la plantilla, la única disponible, y con Finish finalizamos para tener en el editor lo que sería la nueva definición. El parámetro o la definición del parámetro se podría evitar o eliminar y continuamos con la definición de los elementos. Observamos la misma tipología que en las entidades custom, el nombre del elemento, dos puntos y el tipo del elemento y la separación por punto y coma. Estas entidades abstractas se podrían ver como las estructuras del diccionario de datos, se pueden utilizar en la declaración de los tipos y además otro caso de uso empresarial, por ejemplo en lo que serían las aplicaciones RAP, RESTful Application Programming Model. La definición de las entidades abstractas se podrían utilizar en la creación de los formularios, por ejemplo, o pop-ups, ventanas de tipo modal que se asocian a las acciones. Por ejemplo, tenemos definida una acción representada por un botón de aprobación de un proceso y en cuanto se pulsa sobre el botón podemos vincular un formulario con los parámetros necesarios o con los datos que necesitamos por parte del usuario antes de proceder con lo que sería la acción que hay detrás como lógica de programación por el botón definido. Este tipo de vinculación de los campos que requerimos al usuario se podría directamente asignar a través de los elementos que tenemos en la definición de las entidades abstractas. Es bastante simple la incorporación. Definimos la entidad abstracta y si necesitamos en el pop-up solicitar la información de dos campos, definimos dos elementos. Si necesitamos tres campos, definimos tres elementos y automáticamente lo que sería el framework por el user interface interpreta y muestra en la interfaz de usuario lo que serían los campos para ver también otros tipos de uso y entender cuál es el objetivo final de la definición de una entidad abstracta. Tenemos que entender lo mismo que no se utiliza para seleccionar los datos. No tenemos un select from. Este tipo de selección no es posible, es abstracta la información, es decir, definimos elementos. Para acelerar este proceso incorporamos la definición de la tabla Travel para agregar lo que sería el Travel ID como columna, que podemos tenerlo como elemento en esta definición de la entidad abstracta, y desde este include también sería posible copiar algunos elementos y tener lo que sería esta definición. Shift F1 iremos a formatear y tener la entidad abstracta que se puede ver como una representación de una estructura, algo similar a una estructura del diccionario de datos, de modo que si copiamos el nombre con doble clic y con control C para insertar y copiar a nivel de cualquiera de las clases donde tenemos alguna lógica de programación, simplemente para tener acceso a la posibilidad de declarar alguna variable, local table abstract, iremos a observar con esta misma declaración que con type table of sería posible definir un tipo tabla en base a la entidad abstracta. También queremos mencionar otros aspectos que podrían ser utilizados en las entidades abstractas. Se podrían definir las claves, igual que en las entidades de tipo custom. Es posible asignar la clave para la primera columna o el primer elemento, y esta es la que representa prácticamente la clave de lo que serían los elementos que tenemos en la definición de este tipo. De esta manera
incorporamos o definimos entidades abstractas que se podrían principalmente utilizar o vincular con las aplicaciones RAP para tener de manera fácil los formularios y aparte de la definición de tipos en la capa de lo que es el Data Definitions representado por la carpeta Core Data Services.